continuación vamos a entrar a un segundo panel llamado Derecho de la competencia en el sector salud y precios de medicamentos. En este momento invitamos al doctor Guillermo Socia, socio en Lizarazu, Sosa, Lozano y Castro Abogados, a la doctora María Claudia Martínez, socia en Martínez Quintero Mendoza, González, Laguado de la Rosa, al doctor Fabio Umar, socio en Fabio Umar Abogados, al doctor Eduard Cristancho, socio en CR Abogados. Bienvenidos. No sé si ahí me oyen bien atrás. Bueno, muy bien. Primero que todo, expresar mi agradecimiento a la Asociación Colombiana del Derecho a la Competencia, a su presidente por la invitación para organizar este panel y, por supuesto, manifestar que estamos muy contentos de, tal vez por primera vez, poder discutir aspectos relacionados con el derecho de la competencia y el sector de la salud. En Colombia el sector de la salud más o menos equivale al 5.5 del PIB, del Producto Interno Bruto. Para algunos esa es una cifra bastante grande, para otros tal vez no lo es, si se compara con otros países de la región. Por ejemplo, en Brasil y Argentina la salud asciende más o menos al 10% del Producto del Interno Bruto, pero en lo que existe un consenso es en la necesidad de generar un sistema eficiente de la salud que permita cumplir varios objetivos. Uno que se ha puesto muy de moda es la racionalización del gasto público, otros igualmente importantes o tal vez más, como el acceso a la salud, la equidad en el sentido de que todas las personas de los diferentes estratos y condiciones socioeconómicas puedan acceder a tecnologías de salud, medicamentos, que cada vez el servicio no sea solamente con mayor cobertura, sino más eficiente, con medicamentos más eficaces y más seguros. Y en esto, pues, la libre competencia es un instrumento fundamental como mecanismo no solamente para regular las fuerzas en el mercado, sino para generar esta eficiencia. Históricamente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido una entidad que ha mostrado resultados en temas de investigación. Hemos visto en los últimos 10, 15 años cómo la Superintendencia adelantó investigaciones, por ejemplo, en contra de varias EPS. También ha adelantado investigaciones en contra de incluso casos de IPS, de ES, asociaciones de profesionales de la salud, médicos especialistas. En otros casos ha investigado a algunos laboratorios. Sin embargo, hay una tendencia que se empieza a ver, y en el caso mío puedo decirlo con preocupación, y es cómo pues, se ha venido cambiando el credo. Y ya el derecho de la competencia pareciera que en la política del Estado colombiano ya no es el instrumento para hacer eficiente el mercado de la salud, sino que se ha venido relegando, y esto por cuenta de que en los últimos años se ha venido interviniendo de manera, desde mi punto de vista, en mi opinión, excesiva en el sector de la salud a través de intervención, régimen de control de precios. Hoy en día el régimen de control de precios ya no es la excepción, es la norma general. Está en casi todos los medicamentos del canal institucional, también del canal comercial, también los recobros se encuentran regulados. El Estado pues, ha venido desarrollando mecanismos para, a través del Ministerio de la Salud, quebrar patentes de algunos medicamentos. Se han establecido mecanismos de compras centralizadas con subastas inversas. Este año también vimos cómo la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó, bajo el parágrafo del artículo 1, un mecanismo de negociación centralizada o conjunta por parte de 9 EPS para ese momento intervenidas por el Estado. Y entonces, pues aquí surgen varias dudas y es, pareciera que el Estado ha renunciado o ha considerado que ya la libre competencia no debe determinar cómo se debe comportar el mercado de la salud y sus diferentes actores y eslabones, sino que ahora
cada vez es más por vía de intervención estatal. Entonces ya la intervención estatal establece cuál es el precio de las tecnologías en salud, son medicamentos, dispositivos, establece las condiciones de compra de las EPS, y ya no solo eso, sino que entra a establecer, a satanizar algunos actores del sector de la salud, porque considera que son intermediarios y que desarrollan un papel indebido generando sobrecostos. Entonces, pues casi que ha habido un golpe de Estado a la libre competencia por parte de la intervención estatal, y por supuesto, pues en el corto plazo algunos pueden considerar que es benéfico, pero seguramente habrá que hacer un análisis más profundo y más a largo plazo de qué va a pasar con todos esos mecanismos de intervención. Y hoy estamos para abordar esa discusión. Y hoy pues tengo acá 3 panelistas muy importantes, muy reconocidos en el gremio del derecho de la competencia y también de la actividad penal asociada al mundo empresarial, con quienes vamos a abordar la discusión frente a estos mecanismos de intervención del Estado. Y por supuesto, pues con esto quiero darle la bienvenida y abrir paso a la discusión con María Claudia Martínez, con por supuesto Eduard Cristancho y pues con Fabio Umar. Fabio Umar pues es un penalista, pero pues ya vamos a ver cómo también dentro de los instrumentos que el Estado ha introducido en el tema del sector de la salud, pues nos brinca un penalista, lo que quiere decir que pues ya estamos en el peor de los mundos. Entonces, empezando ya la discusión, pues vamos a hablar de una conducta que la superintendencia ha empezado a investigar y que son los precios excesivos o los precios explotativos. Y el sector de la salud no ha estado ajeno a esta investigación. Y entonces, la primera pregunta que es para el doctor Cristancho es si ya hay una regulación de control de precios que establece valores máximos en los canales, en toda la cadena, ¿se justifica, hace algún sentido que la autoridad de competencia también investigue precios excesivos? Bueno, yo primero quiero saludarlos a todos ustedes, les guardo un gran aprecio a todos ustedes, usted no lo conocía personalmente, entonces un gusto, y al doctor Felipe, y feliz cumpleaños a la asociación y gracias por la invitación. Yo primero quiero hacer un comentario de su introducción. Yo creo que, y esta no es mi posición, y entiendo que es la construcción de la posición de la entidad, la eficiencia, la sentencia de la Corte Constitucional que establece los limitantes para las integraciones verticales y que establece como una conducta anticompetitiva la adquisición de los costos del 20% hacia abajo, trae una frasecita súper chévere y dice esto: decir mercado de la salud en sí mismo es incorrecto. ¿Cómo se entiende que entender la prestación de servicios de salud? A través de un criterio de interpretación que es el más próximo al derecho a la salud como un derecho autónomo y fundamental, que es la eficacia distributiva. Y la Corte Constitucional dice, mire, la aproximación del derecho a la libre competencia no lo tiene que hacer a través de los criterios de eficacia tradicionales, ni eficacia económica, ni eficacia técnica. Usted tiene que entender que esa eficacia distributiva lo que pretende es satisfacer a los consumidores y articular la prerrogativa individual del derecho a la libre competencia con la función social. Yo reitero, no es mi posición, pero creo que la línea argumentativa de la intervención, de toda la línea de intervención reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que busca es equiparar la prerrogativa individual con la función social de la libre competencia. Entonces yo creo que esa es la justificación que da, que si nos parece bien, nos parece mal, es sujeto de debate. Yo particularmente no estoy de acuerdo en muchas situaciones, pero es la construcción que hace la entidad. Bueno, respecto de la pregunta, entonces, y no me quiero adelantar a la pregunta de María Claudia, pero quiero como hacer esta construcción primero. Si existe una acusación tendiente a determinar que existen los medios o los mecanismos para eludir la regulación de control directa de precios, si eso le interesa o no le interesa el ámbito de la libre competencia, yo creo que sí le interesa, digamos. Entonces, primero, y yo quiero pues partir mi respuesta a través de los dos regímenes o los dos subsistemas normativos en el control ex post de la libre competencia. Entonces, esa acusación, usted hizo
maniobras para eludir la regulación, el control directo de precios, porque usted encontró un hueco en la regulación. Esa acusación puede ser criticada vía libre competencia, claro. Una cosa es encontrar el estándar y el encuadramiento del tipo pues, que sirve para esa acusación. Entonces, esa acusación puede ser objeto de un debate de violación de normas, por ejemplo. Habría que demostrar todos los elementos constitutivos del tipo, sobre todo la significatividad de esa violación a la regulación. Pero el presupuesto como tal, yo creo que es de interés del derecho a la libre competencia. Y llevándolo a precios explotativos, la violación o la utilización de mecanismos para eludir el control directo de precios puede ser de interés de la libre competencia. Yo también creo que al menos el juicio preliminar sí lo permite. Lo que tienes que demostrar que la violación o el control directo simplemente es un criterio de mercado, no el juicio fundamental que establece el criterio de responsabilidad. Y lo segundo, que es una conducta idónea para mantener o fijar precios explotativos. ¿Me permite 2 minutos? Lo que yo no estoy de acuerdo es cómo la superintendencia puede cambiar la doctrina probable que ya tiene establecida para la aproximación del análisis del caso. Acá ya hay doctrina probable, hay por lo menos 4 resoluciones que determinan cómo la SIC debe aproximarse al estudio del caso. Y las reglas son 2. Primero, vaya con mucho cuidado, porque usted no puede, a través de la sanción al régimen o a la conducta de precios explotativos, vulnerar la libertad o la fijación de precios. Eso no es una forma de fijación de precios. Y lo segundo, que es pues bastante importante, la prueba económica tiene que darla desde el principio, tiene que ser una prueba totalmente completa, dada con todos los estándares que están sobre la materia. Entonces, yo paro ahí y espero la respuesta de María Claudia y si me dan la oportunidad la complemento. Muy bien. Pues ya empieza uno a advertir que hay una complejidad para la industria, porque la industria tiene que cumplir con un precio máximo, que establece muchas veces una resolución de control directo, pero adicionalmente, pues tiene que tener dentro de su radar si lo pueden investigar por un precio excesivo. Y entonces aquí le quiero preguntar a María Claudia si la sola circunstancia de que un laboratorio o cualquier actor de la cadena venda eventualmente por encima de un precio máximo, una regulación de un precio intervenido, eso de inmediato genera una violación al régimen de competencia por incurrir en la conducta de precio explotativo. Muchísimas gracias por la pregunta. Quiero empezar por agradecer a la CDC, a Felipe, a toda la Junta Directiva y a mis copanelistas por compartir este espacio conmigo. Ya hecho el agradecimiento, mi respuesta contundente sería no. Y son contados los casos en que los abogados respondemos no, siempre respondemos depende, toca ver el caso particular, toca ver cuáles son las características, ¿no? Pero en este caso no hay duda que la respuesta sea no. Y voy a explicar por qué. Aunque la aplicación de precios máximos tiene relación o puede llegar a tener relación con precios inequitativos, son 2 instituciones completamente distintas que existen por unas razones distintas, ¿sí? Por un lado, tenemos en este caso en el mercado de la salud precios regulados con precios máximos que existen. ¿Por qué razón? Porque se quiere que los consumidores o en general la población en Colombia tenga acceso a esos medicamentos que pueden ser considerados esenciales. Que efectivamente se pueda acceder a esos tratamientos, corregir fallas de mercado, que haya de alguna forma sostenibilidad en el sistema de salud, etc. Esas son las razones. Porque, ¿qué pasaría? Si no existiera ese precio máximo, lo más seguro es que el mercado pusiera un precio por encima del máximo. Si ya se supiera que el mercado tiene un precio por debajo del precio máximo, pues muy seguramente el Estado no se desgastaría en revisar, implementar y ver cuál puede ser el precio máximo, ¿sí? No establecería precio máximo, no existiría. Sino que dejaría que el mismo mercado, con la libre oferta y demanda, libre competencia, se establezca el punto de interacción entre estas 2 fuerzas. Y ese sería el precio. Por otro lado, está el tema de precios
inequitativos o precios excesivos, que hay que partir del hecho de que esto es una conducta que no se nos puede olvidar que no es sancionada a nivel mundial. Existen jurisdicciones que han dicho, mire, no tiene sentido sancionar o investigar por precios excesivos porque el mismo mercado es el que permite que haya precios altos o bajos, ¿sí? O sea, el mismo mercado, la fuerza de la oferta y la demanda es el que establece el precio al que están dispuestos a pagar los consumidores. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que las jurisdicciones que efectivamente investigan los precios excesivos siempre han tenido una dificultad y es precisamente decir, bueno, ¿y cuál es excesivo? ¿Cómo se define ese precio excesivo? ¿Por qué yo voy a determinar si el mercado lo está comprando, si el mercado lo está aceptando, por qué yo voy a decir que es un precio excesivo? Y siempre han tenido, digamos, esa dificultad y hay muy pocos casos a nivel mundial donde efectivamente se ha terminado sancionando por precios excesivos. Y en ese sentido, cuando se toma como umbral o precio equitativo el precio máximo impuesto por el Estado, pues se está de entrada estableciendo como medida un precio que no sería el precio de mercado, por lo que existe un precio máximo que tuvo que establecer el regulador, porque si no ese no sería el precio de mercado. Y de ahí tiene que partir entonces de entrar a decir, bueno, si ese ya no es el precio máximo, si el precio equitativo no es el precio máximo, entonces ¿cómo lo voy a tomar como punto de partida? ¿Sí? Primero, la autoridad tiene que revisar cuál es precisamente ese precio equitativo, que no es el precio máximo, y de ahí construir la teoría y verificar por medio de pruebas por qué efectivamente hay un exceso en ese precio, porque no se nos puede olvidar que en los mercados monopolistas ya existe un precio que normalmente está por encima ya del que sería el precio de mercado. El precio de un mercado competitivo, el precio de monopolista es un precio más alto porque tiene la posibilidad de sacarle mayor rentabilidad al consumidor. Y eso es aceptado por la teoría económica. Entonces no nos podemos poner nosotros como abogados a ir en contra de la teoría económica y decir, ah, no, entonces como el precio de mercado no es el precio que se está cobrando, entonces ya es un precio excesivo, ¿sí? Sino que hay mucha tela por cortar en ese sentido. Y ahí digamos que te respondí tu pregunta, Guillermo, pero me quiero referir un segundo a lo que decía Eduardo. Te pido que seas concreta, Pam. Sí, y es lo siguiente, es el hecho de que la regulación tenga un problema y tenga huecos es problema de la regulación, que no tiene por qué entrar la autoridad de competencia a corregir, sino que se tiene que mirar a ver cómo se tapan esos huecos. No podemos entonces ahora pensar que cuando los agentes de mercado revisan una regulación y dicen qué alternativas tengo para no caer dentro de esa regulación, alternativas legítimas, entonces ya viene la autoridad de competencia a investigar. Por ejemplo, en el mercado de las bebidas azucaradas, existe un impuesto que se tiene que pagar por las bebidas azucaradas. ¿Qué pasó? Salió esa ley, el mercado se autorreguló, reformularon y la mitad de las bebidas azucaradas no pagan impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ahora la superintendencia también los va a investigar porque no están pagando un impuesto? No, el problema es de la regulación, que estableció unos criterios y si no se cumplen, pues no tiene que pagar el impuesto. Lo segundo, los sellos, también temas de salud. Se reformularon muchos productos que ya no tienen sellos porque ya no cumplen con esas condiciones de la regulación. ¿El problema es de los agentes, de la autoridad de competencia o es problema de la regulación? Bueno, Gracias. muchas gracias. Digamos que aquí ya empieza a verse una dificultad que puede tener para la persona, por ejemplo, en un laboratorio, que tiene que fijar el precio de venta de un medicamento, porque surge la dificultad, usted tiene que cumplir con la regulación de precios máximos, ver si está regulado, pero también tiene que ver si la SIC, a pesar de no estar regulado, puede considerar que su precio es explotativo. E incluso, usted también puede ver
si esa fijación del precio de ese medicamento, dispositivo médico, puede activar a un señor como Fabio Umar, quien nos va a hablar de si el derecho penal tiene alguna mirada frente a los precios que se puede aplicar en materia de medicamentos. Voy a leer el tipo penal porque me parece que es importante tenerlo presente. Les confieso que yo no lo tengo muy presente en la medida en que lo enseñamos en la cátedra, pero no tiene una aplicación práctica. No hemos visto jurisprudencia en la trazabilidad que hicimos de la jurisprudencia para esta conferencia. Buscamos Corte Suprema, Sala Penal del Tribunal de Bogotá, el de Medellín y el de Manizales, que son como los que están más avanzados, y no encontramos una jurisprudencia que tocara, digamos, el núcleo duro de este delito. Hay menciones, por supuesto. El delito que se adecúa de manera más perfecta es el de especulación, artículo 298. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumenta de tanto a tanto cuando se trata de medicamento o dispositivo médico. Entonces, hay un tipo penal. Cero aplicación. Hay una sentencia del juzgado tal vez 30 de Bogotá, donde unas personas aceptan cargos por el delito. La aceptación de cargos en penal tiene un descuento punitivo de hasta del 50%, que es muy atractivo. Pues el descuento, digo yo, lo que permite entonces que no haya debate probatorio. Naturalmente no hubo debate probatorio en ese caso. ¿Cuál es la dificultad aquí? Un juez penal, un fiscal, que a la par que ven este delito tienen que estudiar delitos sexuales, delitos terrorismo, una cantidad de delitos de orden público, y se le presenta la imputación de cargos o la investigación y le dicen, mire, el que venda por encima es cuánto. Y eso inmediatamente nos tiene que ubicar en uno de los pilares del derecho penal, que es la antijuridicidad. Si yo le robo a una persona un bien de altísimo valor, le estoy cometiendo un daño. El típico caso, si le robo un lápiz, parecería que no hay necesidad de iniciar acción penal, porque es de mínima cuantía el hurto, de mínima cuantía, es despreciable en comparación con el patrimonio de la víctima. Entonces el Estado dice eso, yo no lo voy a investigar. Si vendo 10 pesos o 100 pesos o 1000 pesos por encima del precio, ¿estoy incurriendo en el delito de especulación? La respuesta es no debería, desde el punto de vista penal, porque no estoy atentando contra uno de los pilares, acción típica, antijurídica y culpable. Tengo una acción, ciertamente la despliega un ser humano. En Colombia no existe todavía responsabilidad directa de la persona jurídica. Tengo una tipicidad, en efecto, tengo el 298, bien jurídico tutelado el orden económico, pero no tengo un daño real a la persona. Pregunta, ¿tengo un daño potencial o real al mercado? Si vendo muchas cajas, por ejemplo, anticonceptivas, que son tantas las mujeres que las consumen, y a todas les subo 10 pesos, ¿puedo causarle un daño real al mercado? Parecería que la respuesta es sí. ¿Puede un juez penal, un fiscal, investigar por esa vía? No lo sé. Yo creería que debería por lo menos intentar la investigación y la imputación de cargos, pero no deja de ser problemático que no haya una víctima determinada, sino que la víctima sea de alguna manera difusa o genérica. Y la culpabilidad, que es una categoría, es la última categoría del delito, acción típica, antijurídica y culpable, y es si le era exigible al ciudadano otro modelo de comportamiento. La respuesta es claro. Finalizo con eso. ¿Quién es el sujeto de la investigación penal aquí? ¿El tendero, el mayorista, el laboratorio, alguno de esos intermedios que venden los medicamentos? Porque, insisto, en Colombia, al no haber responsabilidad penal de la persona jurídica, tiene necesariamente, sí o sí, a través de la investigación penal, que concretarse en una persona de carne y hueso la responsabilidad penal. Y eso genera muchas dificultades. Algo de esto vimos nosotros, anuncios en su momento con el presidente Duque en pandemia. Vimos que la Presidencia de la República en algún momento dijo que iba a presentar unas denuncias penales por especulación. Tema tapabocas, medicamentos, alcohol de manos, pero no le pudimos hacer el rastreo realmente a eso. Llevamos derechos de petición a la Fiscalía a ver cuántas investigaciones había y esto no ha crecido, digamos, no ha florecido el delito,
lamentablemente para mí, no ha florecido el delito para yo decirles, aquí tengo la jurisprudencia y estas son las reglas que la Corte Suprema de Justicia está aplicando. Tenemos sí el tipo penal, entre otros tipos penales que protegen medicamentos. No es el único, es el único que se adecua para lo que estamos viendo en este momento. Pero tenemos otros tipos penales, esos sí que han crecido intensamente, por ejemplo, el remarcado de medicamentos, la modificación de los precios en caja de los medicamentos. Tenemos muchas dificultades, doctor Guillermo, como lo ve, desde el punto de vista penal. Bueno, muchas gracias. Pues hay muchas dificultades, pero el tipo penal existe. Así es. Y pues la circunstancia de que no hayan antecedentes, una jurisprudencia decantada, pues es un riesgo que se cierne sobre la industria saber cómo lo puede medir un juez o una alta corporación. Ahora, cambiando el mecanismo de intervención, ya no para referirme a control de precios, sino hay un tema que pues, siempre se ha definido en el derecho de la competencia, es la innovación, un círculo virtuoso. La competencia genera innovación, la innovación genera competencia. Pero en Colombia ha habido algunos antecedentes de aproximaciones muy liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social para quebrar patentes. Hay un caso que pues, no ha avanzado, es quebrar las patentes de todos los medicamentos para la hepatitis C. Otro caso que sí se hizo tangible en una medida del Gobierno Nacional de declarar de interés público un medicamento para el VIH. La consecuencia de esto es que el quiebre de la patente supone la obligación de dar unas licencias obligatorias. Y le quiero preguntar específicamente a Edward si desde su perspectiva, desde su mirada analítica, se justifica el quiebre de una patente solamente por el argumento de queremos crear más competencia y que haya medicamentos genéricos. ¿Ese es el estándar para que ya se pueda quebrar una patente? No, rotundamente no, y ya que lo veo a usted, me leí su intervención, estuvo muy chévere ahí su tercería en ese proceso administrativo, era del doctor Robledo. No, digamos que no, eso ya es control directo de precios, eso es un control, creo que la medida, hay algo positivo en esa resolución, a mí me gusta remarcar algo, lo constitucional de esa decisión, y es establecer a la población migrante a través de criterios de residencia como sujetos de especial protección a los portadores de VIH. Creo que eso es un avance significativo porque eso está concatenado con eso que llegamos como es el bienestar, un criterio de eficiencia a través del bienestar. Pero yo creo que lo único rescatable de ese acto administrativo, yo creo que obviamente es un efecto deseable la importación de genéricos para bajar el precio, pero sin lugar a dudas hay una expropiación, en mi opinión, creo que no entendería de una forma más razonable. De pronto el argumento retórico de la resolución le dice, no, mire, esto simplemente estoy limitando las facultades de exclusión, yo no estoy limitando los efectos económicos de la patente, pero sin lugar a dudas el Ministerio y el Comité Técnico Integrado no encontró un mecanismo menos restrictivo que los había, pues para llegar a esa conclusión. Acá hay un punto bien importante. Eso es una forma, ese control ex ante se fundamentó solamente en la intervención de los terceros y en los estudios aportados por el comité técnico. Nunca hubo un análisis de si existía o no un mecanismo menos restrictivo para llegar al efecto deseado. Si uno le quisiera aplicar un test facilito, el facilito es idoneidad, si ese mecanismo era idóneo para solucionar todas las problemáticas institucionales del sector, pues parece que no era el idóneo, parece que no era el idóneo. Y lo más grave es que parece que tampoco era el suficiente. Pareciera que, por ejemplo, la compra conjunta de medicamentos o someterlo a otro tipo era menos restrictivo que llevar a un mecanismo pues, que sin lugar a dudas genera una eficiencia inmediata al corto plazo, pero lo que usted dice corta el dinamismo. Entonces yo quiero resumir esto, estoy de acuerdo con su posición de la aproximación, con la primera tengo alguna diferencia. Y le quería pedir favor, 2 minuticos para un comentario de lo que dijo María Claudia al final. Pero muy concreto para que alcancemos. No, pero ahorita. Bueno, muy bien. Muy bien. Terminemos.
tal vez le faltó un criterio importante en ese análisis y es la proporcionalidad de la medida. Pero para allá voy con la otra pregunta. Ah, bueno, muy bien. Ahora, claro, digamos que a primera vista, cuando se habla de una enfermedad como VIH y una población migrante, de pronto en condiciones complejas, que requiere de ese medicamento para tener un tratamiento que lo estabilice, pues puede lucir como algo que pues es acorde por lo menos al derecho a la salud. Pero quiero preguntarle a María Claudia, desde su perspectiva, digamos que haciendo un análisis de pronto más prospectivo, más a largo plazo, más a nivel de industria, ese efecto de quebrar una patente para alguien que ha invertido en investigación y desarrollo por muchos años, todos sabemos que no todo el que invierte en investigación y desarrollo llega a un resultado. ¿Eso afecta de alguna manera la libre competencia? Algunos dicen que no, que eso no es un desincentivo, dicen que hay que prevalecer la salud por encima de todo. ¿Cuál es su lectura o su mirada frente a este tema de quebrar patentes para una población con una circunstancia de afectación inminente frente a algo que puede ser etéreo como la libre competencia? Bueno, primero que evidentemente estas medidas tienen que ser excepcionales, ¿cierto? Y para ya hablar de los incentivos y de cómo entonces actúan los agentes en el mercado a largo plazo teniendo en cuenta este desincentivo, desde mi punto de vista, sí es muy importante tener en cuenta que aunque el efecto pueda llegar, pues desde nuestro entendimiento pueda llegar a ser similar entre la expropiación y la licencia obligatoria, lo cierto es que si a uno le quitan la licencia o la patente, es decir, ya no tiene ningún derecho. Cuando se está hablando de licencias obligatorias, no se le está quitando o expropiando la patente como tal a la gente, sino que se le está limitando ese derecho exclusivo que tiene sobre esa producción, pues en este caso de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Y es muy importante los términos sobre los cuales se da esa licencia obligatoria. ¿Por qué? A largo plazo, ¿qué puede pasar? Bueno, empecemos. A corto plazo, ¿qué puede pasar? Claro, tienen más personas acceso al medicamento. Hay más competencia, bajan los precios, ¿cierto? Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Porque en el corto plazo ya la inversión y investigación y el desarrollo ya se ha invertido en eso. Ya eso es un costo que se tuvo. Entonces, a corto plazo los efectos son muy buenos. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Los agentes empiezan a pensar, bueno, ¿será que yo sí voy a invertir en investigación y desarrollo sabiendo que tengo un riesgo que me limiten mi patente y que no pueda explotarla por esos 20 años que me da la regulación? Entonces, empieza a haber un desincentivo en investigación y desarrollo, empieza a haber una limitación en ver en el mercado más medicamentos que puedan atacar enfermedades, digamos, que pongan en riesgo la salud. Esto puede hacer también que entonces la inversión en investigación y desarrollo se desplace a otro tipo de medicamentos, como medicamentos de estética, ¿sí? O temas relacionados con estética, que son menos propensos a que sucedan estos temas de licencias obligatorias. Y también pueden tener un incentivo, y es que dicen, no, entonces yo sí sigo invirtiendo, invierto investigación y desarrollo, saco mi patente, y como yo sé que la patente no me la van a dar por los 20 años, es decir, formalmente me la dan por 20 años, pero al 5.º año va a llegar y me van a obligar a dar licencias, entonces yo le voy a sacar toda la rentabilidad en los primeros 5 años. Y en los primeros 5 años, entonces vamos a empezar a ver un precio supremamente alto. Y también hay otro tema que se llama el evergreening, que es van adicionando a la patente original modificaciones que le extiende el derecho sobre la patente para evitar, digamos, que se den licencias, ese tipo de licencias obligatorias, y tener la exclusividad sobre la patente más tiempo. Claro. Inclusive alguien podría también contemplar como alternativa simplemente no traer el medicamento al país.
sigue haciendo investigación y desarrollo, lo vende en los otros 180 países, pero si encuentra que en una jurisdicción determinada no hay condiciones de seguridad jurídica, pues tal vez pueda al menos contemplar si es seguro o no ir a ese país. Ahora, doctor Umar, me pareció entenderle que en Colombia no es posible la configuración de una responsabilidad penal para la persona jurídica. Así es, hay algunas pequeñísimas excepciones, lo interrumpo un segundo, hemos estado transitando jurisprudencialmente y en particular con la existencia de las normas de compliance, que yo he sido crítico en mis escritos de eso, hemos empezado ya a recorrer responsabilidad penal de la persona jurídica más en la práctica que dogmáticamente. Si usted ve el Código Penal colombiano, no encuentra responsabilidad, salvo un artículo 93 que presenta como posible sanción la cancelación, hasta la cancelación de la personería jurídica cuando quiera que se han tramitado actos ilegales, ilícitos a través de la persona jurídica. Ok, y si por alguna razón algún actor de la cadena, el laboratorio, el operador, IPS, quien sea, vende un medicamento por encima de un precio máximo, esa responsabilidad penal asociada al delito de especulación, ¿sobre quién podría recaer entonces? ¿Tiene necesariamente la Fiscalía que iniciar las investigaciones, las pesquisas suficientes para individualizar la responsabilidad? Y eso se presta, digamos, por supuesto, honra el debido proceso como corresponde en los procesos penales, digamos, siendo esta mañana veía yo al señor superintendente delegado y el estándar pues del penal es el estándar más elevado, necesariamente el estándar para condenar es más allá de toda duda razonable, que es el estándar más elevado que conocen los sistemas occidentales de responsabilidad penal, que es natural también, si uno mira las infinitas capacidades investigativas de la Fiscalía, ¿no? Es decir, por encima de la capacidad investigativa de la Fiscalía no existe nada en ningún lugar del mundo, interceptación de teléfonos, seguimientos, utilización de agentes encubiertos. Digo que honra el debido proceso, pero también pone una carga pesada sobre la Fiscalía como creo yo que corresponde, y es decir, ¿cuál es el ser humano responsable de ese aumento en el precio para poderlo llamar a juicio de responsabilidad penal? ¿Cuál es la contrapartida, si se me permite, un poco coja de esto? Es muchas veces no se sabe, particularmente en estructuras corporativas muy grandes, multinacionales, pesadas, no se sabe quién es el ser humano que tomó la decisión. Entonces podría pasar, y en otros delitos de investigación permanente pasa, que no se sabe quién es el ser humano que tomó la decisión y por lo tanto la conducta quedaría impune. Quiero poner un ejemplo, digamos, de relevancia. Cada vez vemos más imputaciones, y las hemos visto mucho en los últimos 2 o 3 años, por delitos medioambientales. Digamos, hay unos delitos sumamente agresivos con el medio ambiente, tala de manglares. ¿Quién dio la orden? Naturalmente uno podría pensar, el señor que usó la motosierra, que lo contrataron a destajo, que no tiene ni siquiera el bachillerato, debería entrar a responder. ¿De verdad? O sea, ¿ese es el señor que todo el aparato estatal punitivo del Estado va a poner preso? ¿O será el que dio la orden? Pero el que dio la orden puede que no esté en Colombia. Puede que la haya dado hace 5, 6, 7 años y esté viviendo hoy pensionado en Cincinnati. Entonces, esa cadena de responsabilidades es sumamente pesada para la Fiscalía de probar. Por eso es que la responsabilidad penal de la corporación aligera la carga de la Fiscalía, porque basta simplemente con llamar al representante legal y decirle a su compañía le voy a imponer una sanción penal de tanto, que será multas naturalmente, pero eso es lo que tenemos. Insisto, esto hay que leerlo hoy en clave de cumplimiento, en clave de normas de cumplimiento. Muy bien, doctor Umar. Creo que Eduard me había pedido 2 minutos para hacer una réplica anticipada. Una aclaración. Una aclaración. Una pequeña aclaración. Es que el solo incumplimiento de la normatividad de control directo de precios de medicamentos, el solo incumplimiento yo no creo que sea suficiente para establecer el juicio de responsabilidad, pero la sola conducta sí es del interés del derecho de la competencia. O sea, yo sí puedo construir una acusación por violación de normas, por violación del artículo 7, en competencia desleal, en sede jurisdiccional y administrativa, y se puede construir una acusación si se muestran los 2 elementos de la conducta por precios explotativos. Acá, ¿qué es lo preocupante? Y es bastante preocupante, y voy a hablar de un caso en curso que no tiene todavía
Note ahí, si me permite, si no, yo hago lo que usted diga. Sin mencionar el caso, sí. Listo, que no tiene informe motivado. Y es que, y está en trámite, y es que hay una doctrina probable ya consolidada que establece la gran restricción que tiene la autoridad de competencia para evaluar ese tipo de conductas. Cuando la autoridad de competencia empieza a través, o pues es una opinión mía, a través de una construcción sistemática, o lo que ellos dicen que es sistemática, es decir, yo voy a equiparar la función social con la libertad individual para reducir el estándar y solamente establecer el régimen de control de precios como el primer criterio del precio explotativo, sin evaluar la barrera de entrada, si el mercado tiene capacidad de contestar, o si incluso el mismo regulador tiene la capacidad de solucionar esa deficiencia, creo que hablábamos con usted, pues yo creo que ahí no es que la conducta no sea objeto del ámbito de la aplicación, sino que la autoridad no cumplió el estándar. Ese caso que está en curso, con eso termino esa réplica, es bastante importante, es bastante importante. Modificar ese precedente en la doctrina y establecer un juicio de responsabilidad bajando el nivel o bajando el estándar es una clara intervención directa al régimen de control de precios que va a elevar o va a desincentivar el mercado. Y esos costos van a ser internalizados pues, por los agentes del mercado. Ese es de los casos que yo he tenido conocimiento de la superintendencia. La modificación de esa doctrina probable, con seguridad, pues si llegara a pasar, ojalá no pase, pues va a ser un precedente muy negativo pues, para lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de manera muy concreta sobre un acto administrativo que expidió la superintendencia a inicios de este año, por medio del cual aprobó, en virtud de la llamada excepción de bloque, el parágrafo del artículo primero de la ley 155, un mecanismo de acuerdo de negociación conjunta de medicamentos por parte de 9 EPS intervenidas. Para ese momento eran 9. Y pues fue una solicitud que contó con el aval de la autoridad de competencia para que estas 9 EPS puedan al menos negociar con los diferentes proveedores de tecnologías en salud. Y eso pues, de la negociación pues, supone no solamente pues, todas las condiciones, sino todo el tema logístico. Y aquí le quiero preguntar a María Clara si desde su punto de vista pues, es válido que la autoridad de competencia en ejercicio o en aplicación del parágrafo de la excepción de bloque que está dado para defender la estabilidad de un sector, una industria, pueda intervenir o pueda autorizar, perdón, que 9 EPS negocien conjuntamente no los medicamentos para un tratamiento, no los medicamentos para una enfermedad, sino todos los medicamentos. Bueno, María Claudia. María Claudia. Sí. Pero a todos les pasa, eso es común, no te preocupes. Bueno, no, o sea, yo creo que se tiene que entender que este tema de excepción en bloque tiene que ser precisamente eso, una excepción. Y de verdad se tiene que mirar las características particulares de la situación, lo que está pasando, efectivamente que esto sea producto, la situación especial sea producto de una condición exógena que no está en control de los agentes de mercado o que no pueden de alguna forma competir contra esas situaciones específicas del mercado, pero no, tiene que ser, es una excepción. No se podría, en principio, de manera general empezar a dar estas excepciones en bloque, porque al final terminaría entonces la superintendencia autorizando algo que no obedece a las fuerzas de mercado, ¿sí? Eso es contrario a todo lo que es la libre competencia. Obviamente hay unas situaciones donde sí se debe permitir, donde sí vale la pena tener estas autorizaciones, pero tampoco se nos puede olvidar que esto en temas de salud, de compra de medicamentos de manera conjunta, ya lo había revisado la superintendencia hace unos años. Y precisamente en el 2013 la superintendencia archivó una investigación por integración no informada en la que ciertos distribuidores de medicamentos efectivamente
lo que tenían era una alianza estratégica para hacer compras en conjunto de medicamentos y así tener un mayor poder de mercado. Lo que dijo en ese, de negociación, perdón. Lo que dijo en ese momento la superintendencia era que este era un acuerdo de colaboración entre competidores, que era procompetitivo, que generaba eficiencias en el mercado y que por eso no era sujeto a las normas de integraciones empresariales, porque no se cumplían los supuestos que se tienen que cumplir para que haya una integración empresarial. Pero a su vez ahora que vemos que están autorizándolo como excepción en bloque, entonces ya uno dice, bueno, entonces ¿en qué momentos puedo argumentar que esto es un acuerdo de colaboración entre competidores que puede generar eficiencias y en qué momento me voy mejor por la excepción en bloque y será que sí me lo autorizan o no? Tengo más seguridad jurídica, pero ¿será que sí me lo autorizan o no? ¿Están los elementos dados para que autoricen esa excepción? Okay, pero alguien podría pensar, bueno, pues es que aquí no estamos hablando de bombillos ni de carros, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de salud. Y lo que le quiero preguntar a Edward es, ¿en su criterio esa sola circunstancia es suficiente para entenderse que está demostrado o que sobra demostrar la necesidad del acuerdo para defender la estabilidad del sector? ¿O aún tratándose de salud y el acceso a tecnologías, medicamentos, en este acto del que estamos hablando se probó de manera suficiente que haya una razón de estabilidad, que la medida sea proporcional, que sea necesaria, que no haya una menos restrictiva? Sí, hoy estamos en desacuerdo, ¿no? No sabíamos eso. Yo creo que a la superintendencia la foto le quedó bien tomada, digamos, ¿qué quiere decir la foto? El análisis de los 5 requisitos de la instrucción de la circular única a la superintendencia le quedó bien tomada. Ya hoy me voy a referir al test que usted quiere que yo haga, pero esa foto a la super le quedó bien tomada. ¿Y por qué me refiero que le quedó bien tomada? Porque el criterio de definición de sector básico pues cumple todos los requisitos, porque la definición del acuerdo y el sentido de la y el sentido de que no exista y que esa conducta no haya sido sancionada también se superó. Entonces yo creo que la foto a través de los requisitos formales, de hecho en mi opinión quedó muy bien tomada. Entonces yo creo que la superintendencia en ese acto administrativo demostró, primero, la foto eso es un balance, es una foto al momento de la expedición de esa resolución. Demostró que hay una falla de mercado, la falla de mercado está en el aumento de las PQRs y eso sí viene a diferencia del tema de las patentes, acá la información viene directamente pues de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, yo no quiero hacer como acá algo análogo al tema del sector agropecuario, al sector, pero digamos que esa prueba para mí es muy valiosa. Y lo segundo que también demostró una falla institucional, y la falla institucional dice, es que si yo no hago esto, pues lo más posible es que las 9 que estamos intervenidas ya no vamos a prestar servicios de salud al 50%, al 57% del mercado, es que fue definido. Entonces yo creo que esa foto quedó bien tomada. Y digamos que esta excepción en bloque, esa foto del requisito preliminar, yo creo que es la que debe interesar. También la otra, pero yo creo que acá las salvaguardas posteriores y los mecanismos de seguimiento pueden superar las posibles ineficiencias. 2 minutos. Por ejemplo, la posible eliminación de los agentes intermediarios, de los agentes farmacéuticos. Entonces la superintendencia dice, no, claro, a mí me preocupa esta situación, lo vamos a evitar, estas son sus salvaguardias. Entonces yo creo que a diferencia del tema de las patentes, ese criterio o ese test que implica la necesidad, la idoneidad y el test de proporcionalidad, de pronto en este caso debe ser menos riguroso en una opinión muy personal, sí, seguramente equivocada, pero muy personal. Entonces yo creo que esa foto le quedó bien tomada y al menos para solucionar esa foto del problema, yo creo que es un mecanismo idóneo. Vale, pero aquí le quiero preguntar a María Claudia, digamos que el argumento central es, pues, hay un incremento en las PQRs asociadas con entregas de medicamentos. Si ese es el fundamento, eso guarda conexión con que la medida sea, los autorizo para negociar compras conjuntas cuando el problema es
quejas de usuarios por entregas de medicamentos? Yo no creo, y ahí creo que está la diferencia entre lo que opinamos Eduard y yo. Y es, sí, la superintendencia hace ahí una relación, desde mi punto de vista, rara, porque dice que hay desabastecimiento y que eso se puede ver en el tema de las PQRs, del aumento de PQRs. Y en principio, el desabastecimiento, uno podría entenderlo que es una condición exógena del mercado que da lugar a que se pueda autorizar estas excepciones en bloque. Tendría sentido. Pero cuando uno empieza a analizar por qué es el supuesto desabastecimiento y lo que se da cuenta es que lo que está pasando es que hay PQRs, es porque no le están llegando los medicamentos a los consumidores, pero no le están llegando los medicamentos a los consumidores es porque el Estado no está pagándole a las EPS y que es un tema más intrínseco del sistema de salud, de lo que está pasando actualmente. Uno dice, no, pero es que el desabastecimiento lo está creando el mismo Estado. Entonces, ¿sí es una condición exógena o más bien fue un remedio a una situación específica que estaba, digamos, que surgió por la misma culpa, por decirlo así, del Estado de no pagar los medicamentos a tiempo y que eso aumentó las PQRs? Muy bien. O sea, lo que le entiendo a María Claudia es una situación de alguna manera generada, inducida por el propio Estado, y el Estado se apalanca en ese argumento para autorizar un mecanismo de negociación conjunta. Y en su opinión, María Claudia, ¿sí es válido haber tomado una medida de excepción de bloque para todos los medicamentos o debió haberse segmentado por cierto tipo de tratamientos o enfermedades? Yo sí creo que se debió haber segmentado. Ahora, de lo que recuerdo es que, digamos que esto es por fases y se va ampliando hasta llegar a incluso negociación en temas de dispositivos médicos. Cuando uno se pone a pensar qué es un dispositivo médico, entonces, en el caso, por ejemplo, los pañales son un dispositivo médico, entonces van a tener la posibilidad de negociar en conjunto la compra de pañales. Ahí creo que sí, la superintendencia debió haber sido mucho más estricta y de pronto entender mucho más el mercado de salud y la regulación en temas de salud para poder especificar sobre qué existía la excepción en bloque y no extenderlo, digamos, a todo el tipo de medicamentos. Bueno, muy bien. Doctor Fabio Mar, pues usted ha hablado y como que ha puesto sobre la mesa un tema que tal vez muchos no tenían presente, y es cómo el ámbito de los medicamentos puede caer inclusive en la órbita del derecho penal. En su condición de experto, ¿usted considera que las empresas, las compañías, llámese laboratorios, operadores, EPS, IPS, cualquiera que sea el actor de la cadena, puede tener algún programa de compliance a su interior que le permita al menos disminuir los riesgos asociados con no solamente lo que hemos hablado, sino un ilícito penal? Debe tener necesariamente, debe tener. El derecho penal, si uno mira el código, digamos, un ejercicio netamente visual, en los últimos 30 años el código se ha cuadriplicado en tamaño, lo cual quiere decir que tenemos 70, 80% más delitos. Y las penas se han multiplicado por 10. Es decir, hoy una pena fácil del Código Penal puede ser de 400 meses de prisión. O sea, eso es casi una cadena perpetua, casi una cadena perpetua. Uno naturalmente como ciudadano quisiera que hubiera penas más altas para delitos muy atroces que se cometen, ¿no es cierto? El linchamiento de una persona que cometió hace poco un accidente de tránsito es una cosa muy brutal para la ciudadanía entender. Sin embargo, la ciencia jurídico-penal tiene claramente establecido que el aumento de las penas no disuade al delincuente de cometer delitos. Lo que lo disuade es el law enforcement, la capacidad que tiene un Estado en particular de penas altas o medianas, coger ese ciudadano y presentarlo ante un juez de la República y que se sancione rápida y efectivamente. ¿Por qué hago esta claridad? Porque el derecho penal se metió en las empresas y se metió en las casas de las personas. Además,
No es el caso de lo que estamos hablando, pero por ejemplo el delito de violencia intrafamiliar, ¿no? Es un delito que entró en la habitación de los ciudadanos. Y lo mismo sucede con los delitos empresariales, que es lo que nosotros hacemos en la oficina el 90% del tiempo. Si ustedes miran el código en los capítulos que podrían aplicarse a las compañías, están los delitos ambientales contra el orden económico, contra el patrimonio, la administración desleal, por ejemplo, que ha cogido mucho vuelo. Entonces la respuesta es sí, tiene que haber un consultor interno o externo, vía programas de cumplimiento, vía capacitaciones, vía consultoría y asesorías, que esté previniendo la comisión del delito. Cuando uno levanta la mano y dice, ¿será que cometí un delito? Ya es tarde, o sea, ya está mal. Eso no ha debido pasar. La pregunta es, ¿lo que pienso hacer tiene riesgos penales? Esa es la pregunta preventiva, derecho penal preventivo. Esa es como, digamos, la clave de lo que uno debe como asesor venderle a los clientes y los clientes deben buscar en nosotros. Porque si la pregunta es, ¿lo que hice la semana pasada será delito? Donde la respuesta sea sí, tenemos un problema grave. Deber de denuncia, whistleblower, estoy obligado a denunciarme, estoy obligado a denunciar a un empleado, o sea, se nos abre, digamos, un esquema de preguntas muy complicado. Entonces, la recomendación es sí, siempre sí. Bueno, muy bien. Y en estos minutos que nos queda, le voy a pedir a todos que nos compartan en 2 minutos su mirada frente a si todos estos mecanismos de intervención que se han venido dando en el sector salud a través de intervención de precios, mecanismos de compras conjuntas, autorización de negociaciones centralizadas, quiebres de patentes, limitaciones a restricción vertical. ¿Todos estos mecanismos son válidos por estar de por medio de la salud? ¿Se justifica que haya muchos más? ¿O de golpe puede ser mejor dejar que la competencia pues, vaya fluyendo y que haya menos intervención? Sí, yo insisto, no es mi posición, pero es la posición estandarizada. Es que el mercado de la salud está mal llamar algo que se llama mercado de la salud, eso no existe. La salud es un sistema y así lo definió la Corte Constitucional. Entonces yo creo que armonizar la función social, que no es mi posición, con las prerrogativas individuales es lo que ha justificado estos mecanismos de intervención. Unas más excesivas que otras, unos en los que habrá que aplicar un test más o menos rigurosos que otros. Esa es mi posición. Esa es mi explicación, no mi posición. Antes de responderte, Eduardo, yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Pero porque Yo quería pelear por realmente pelear. yo estoy de acuerdo con que la superintendencia o la autoridad de competencia no se puede convertir en un controladora de precios, sí seguir con todos los temas de derecho a la competencia, y eso para responderte tu pregunta y hacer el cierre. A mí sí me parece maravilloso que la superintendencia esté desempolvando todas estas figuras, ¿sí? Que esté revisando cosas que están en el olvido, cosas que a veces de pronto el mercado decía, no, pero eso nunca va a pasar porque solamente han autorizado 2 en 20 años. No, inténtenlo. Y hay una superintendencia abierta a revisar todas estas figuras, implementarlas con todo lo que es aprender, ¿no? Porque obviamente en el camino se pueden cometer muchos errores, pero la idea es que vengan más casos, podamos hablar y ver más resoluciones y leer más resoluciones para que se afine con el tiempo, digamos, esos estándares y esos tests que tendría que aplicar la superintendencia en cada uno de esos casos. Pero sí me parece maravilloso que esté desempolvando una cantidad de cosas que dice nuestro régimen. Y doctor Fabio, usted, en cuanto al derecho penal, ¿considera que pues, esto es un asunto que le deba pues, atañir al derecho penal para dar una caracterización de hecho punible? El derecho penal llegó para quedarse porque políticamente es insoportable para la ciudadanía que el Congreso derogara normas penales. Es decir, no veo ningún senador, ningún presidente, ningún ministro, ningún representante promoviendo una ley para derogar delitos, porque eso es muy costoso en términos populares, ¿no es cierto? Yo creo que hay delitos que se deberían derogar o por lo menos modificar, pero eso nadie lo va a hacer, porque por el contrario la ciudadanía quiere más delitos y más penas. Si esto es de interés del derecho penal, yo creo que sí, yo creo que es de interés y debe ser de interés del derecho penal, particularmente en ciertos eventos como por ejemplo la pandemia, lo que pasó en la pandemia. Jurisprudencia foránea nos mostró, por ejemplo, o eventos foráneos nos mostró que había gente que compraba todo el alcohol de manos disponible en un pueblo, por ejemplo.
de la sola angustia, gente que compraba 10.000 mascarillas y dejaba sin mascarillas a toda una población. Caramba, eso no puede ser una sanción de una superintendencia ya o de una alcaldía, no sé cómo funciona el régimen por fuera, pero la Fiscalía en ese caso actuó y en los Estados Unidos hubo gente presa. Por ejemplo, termino, en la Florida cuando hay huracanes y eso, inmediatamente la Fiscalía revisa quién compra agua, automáticamente, para evitar que haya acaparamiento de agua, que aquí es un delito, aquí en Colombia el acaparamiento es un delito, no se ha aplicado, pero es un delito. Bueno, pues muy bien, para ajustarnos al tiempo, pues yo creo que lo que queda en evidencia de todos los temas que se han tratado acá es que pues, el derecho de la competencia y el sector de la salud pues, han estado muy interrelacionados. Hay un interés especial como política de Estado, especialmente en el último gobierno, de tratar de intervenir y meterse mucho en el tema de la salud por razones distintas que cada quien calificará, y que eso ha generado que se empiecen a desarrollar con especial fuerza y profundidad en este sector mecanismos de intervención del Estado en diferentes frentes. Ya creo yo que pues, esta misma discusión habría que tenerla en 5 o en 10 años para ver si realmente estos mecanismos en el agregado han terminado siendo más benéficos o perjudiciales para lo que Edward me insiste, que no existe mercado de la salud. Él leyó una sentencia de la Corte que dice que no existe, pero habrá que ver a la vuelta de 5 o 10 años cuál va a ser el efecto neto de todas estas medidas de intervención en este sector. Si se va a mejorar el servicio, si va a haber más profundización, si los pacientes van a tener tratamientos de mejor calidad, con mejores tecnologías, con mejores resultados, con menos efectos transversales o secundarios. Pues muchas gracias de nuevo a todos y queda la discusión sobre la mesa.